pero hay una palabra que quiero compartirle hoy para este tiempo de edificación que estamos llevando. Para este tiempo que venimos ya hace 2 meses con acomodamiento, donde nuestra vida parece que estuviera siendo una zaranda en todo sentido, donde Dios nos está sacudiendo, nos está sacando el polvo, nos está acomodando un poquito las ideas y las piezas para poder llevarnos al nivel que Él nos quiere llevar. Por eso insisto tanto en cuanto a la palabra que vamos a recibir en estos días por medio de los invitados, los que el Señor envía. Porque estoy viendo la preparación previa, y cuando hay una preparación es que algo viene. Siempre que hay una preparación, algo va a venir detrás de eso. Entonces, seguramente la palabra en general, a lo largo de los 5 días, la palabra que vamos a recibir seguramente nos va a reposicionar, seguramente nos va a abrir la cabeza en algo, seguramente nos va a afirmar en algún concepto, nos va a empujar y animar, tengo ese sentir, de ver un poco más, de extender la vista un poco más, de salir tal vez de ese pequeño metro cuadrado, como se suele decir, y empezar a mirar un poquito más afuera. Entonces, eso requiere una previa preparación en nosotros, que dejemos las tonterías, que nos enfoquemos en cosas más importantes, que ajustemos algunas piezas, que lo que no está en su lugar lo coloquemos en su lugar, que hagamos como mañana. No sé exactamente qué tipo de trabajo en general es lo que se va a hacer, pero hay que hacer un trabajo fuera, que ese no se puede hacer porque si no en el día no seca, hay que pintar la persiana. Para pintar la persiana usted tiene que rasquetearla, tiene que lijarla, tiene que descascararla, hay unas partes ya un poco de pintura levantada, y entonces después de limpiar todo eso, recién ahí se pinta. Repito, no se puede hacer porque si no, para la noche no se va a poder levantar la persiana justamente. O sea, un trabajo previo que al comienzo no es agradable, ¿no? Es como cuando vos estás en una procesadora y te van picando de a poquito, no es agradable. Los procesos nunca son agradables, pero los procesos siempre son y terminan siendo de bendición y edificación. En esa dirección creo que lo mismo es lo que el Señor me estaba hablando a mí y quiero compartir con vos. Cuando usted se preparó para venir hoy para acá, seguramente agarró piloto, paraguas, bota, lancha, todo eso, tremenda tormenta anunciada desde anoche. Después al mediodía, después lo último que yo vi era a las 6 de la tarde, dije, llego a la iglesia, se larga, nada, después que va a llover toda la noche, qué sé yo, no sé en qué momento, no sé si va a llover, ¿no? Pero cuando usted salió de su casa, aparte de todo eso, ¿cerró la puerta de su casa? ¿Sí? Seguro, ¿no? ¿Está seguro? ¿A alguno le quedó la duda? Cuando digo, ¿estás seguro de que cerró la puerta? ¿O es de aquellos que le agarra la inseguridad y necesita volver? ¿Hay algún trastornado de eso que tiene que volver a la casa a tantearla? Hola, ¿cómo le va? Ah, mira vos. Parece que hay más de uno. Otro más por aquel lado. ¡Epa! Me parece que ya es un mal generalizado esto. Yo conocí una persona, no sé si se lo conté, pero en otro contexto, pero que conocí una persona que era tan insegura y tan maniática en ese tipo de cosas, que era todo el tiempo, nunca arrancaba para hacer nada, porque si se trataba, por ejemplo, de una puerta cerrada, estaba todo el tiempo volviendo la puerta, trabajaba conmigo, es bastante incómodo la cosa. Todo el tiempo volviendo a ver si estaba cerrado, todo el tiempo constantemente haciendo eso, en definitiva no hacía nada. Entiendo que genera a veces un poquito de temor, qué sé yo, pero uno sale de su casa y cierra las puertas. Porque, ¿para qué son las puertas? ¿Para qué se inventaron las puertas? ¿Cuál es la razón de existir o la función de una puerta? La puerta está para ser cerrada, para estar cerrada y para permanecer cerrada, no para estar abierta. Entonces, lo lógico de una puerta es que usted la tenga cerrada. Tal vez según el momento del día o la condición que se encuentre, no la cierra con llave, pero normalmente la puerta es para que esté cerrada, y si es cerrada, cerrada con llave. Una puerta abierta no sirve de nada. Una puerta abierta es lo mismo que no esté. Una puerta abierta es una invitación a cualquiera que pase. Una puerta abierta es como decir, vengan todos conmigo, echemos los fideos y ya estamos todos juntos. Y en la Biblia las puertas tienen mucha aparición, son relevantes, son importantes, se habla de todo tipo de puertas, se habla de posiciones y acciones delante de las puertas, se habla de Jesús como puerta, se habla de Jesús a la puerta, siempre están presentes ahí porque son parte de lo que nos lleva a nosotros a la relación con Dios y al entendimiento de lo que Dios quiere y a donde Dios nos lleva. Por ejemplo, ya que le menciono a Jesús, fíjese, Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí.
Juan capítulo 10, versículo 7 y verso 9. Por eso volvió a afirmar: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo será salvo, podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos, que habla de provisión, habla de prosperidad, habla de liberalidad, que a través de él se abren los caminos, las puertas de la bendición, y si atravesamos por medio de él, entonces estamos en otra condición de vida. Pasar a través de la puerta que es Jesús significa entrar a una vida distinta. El decir se puede vivir de otra manera no es solamente un eslogan, no es una frase hecha porque sí, sino implica sí, de verdad, Él es la puerta, yo paso por medio de Él, a través de Él, a un lugar distinto, un lugar desconocido tal vez al momento, pero es un lugar distinto, un lugar de bendición, el lugar que la Biblia llama en el Antiguo Testamento donde fluye leche y miel, el lugar de descanso, la tierra de descanso, la tierra prometida, que es a la que hacemos alusión en las prédicas de los miércoles sobre alcanzar la promesa. Entramos a la tierra prometida, esa tierra nos pertenece, pero tenemos que batallar, conquistar, derribar fortalezas para poder tomar posesión de eso que es la promesa del Señor. En mi caso particular, yo tengo algunas historias con las puertas. Recuerdo una vez, hace muchos años, bueno, no una vez, varias veces, pero hace muchos años, después creo que me curé, no sé si del todo, pero creo que me curé, las veces que me habré dejado la puerta del auto abierta. Una vez la puerta del auto abierta, los vidrios bajos, y una vez, esa fue la máxima de todas, puerta abierta, vidrios bajos, llave puesta adentro del auto. Claro, me di cuenta, me acuerdo que esa vez vivíamos en otro lugar, los chicos eran muy chicos, las chicas no habían nacido, solamente los mayores estaban, y no recuerdo exactamente en qué momento fue, pero sí el lugar. Me acuerdo que me di cuenta cuando estaba por salir de mi casa a trabajar y no encontraba la llave del auto. Entonces, ¿dónde está la llave del auto? Después de buscar un rato largo donde estaba la llave del auto, se me ocurre mirar por la ventana y veo la ventana, auto, vidrio bajo, veo ahí tambor, llave ponida. Digo, ya encontré la llave, no hay problema. No me pasó una vez, me pasó unas cuantas veces esa situación y la verdad, nunca, jamás pasó nada. Hace poco, relativamente poco, tal vez menos de un año, estaba cerca de casa, salí al centro, fui a comprar algo. No iba desde casa, sino que venía desde la iglesia, entonces antes de llegar, donde pude estacionar, imposible. Donde pude estacionar, dejé el auto por ahí, iba a comprar, no sé si a una ferretería, una casa de electricidad, algo de eso, creo que una casa de electricidad, y me parece que dejé el auto a la vuelta manzana de ese negocio. Entonces ahí dejé, fui, hice la cola, esperé, compré, me volví al auto, y cuando me vuelvo al auto encuentro los vidrios bajos del auto. Yo dije, fuiste. En otra época hubiera pensado, me afanaron el estéreo. Eso es antiguo, esa es historia antigua ya. Los de esta generación no tienen ni idea de lo que era esa sensación. Como la sensación de andar con la valijita en la mano. ¿Quién anduvo con el estéreo en la mano así de valijita alguna vez? O el otro, ¿cómo? ¿Ninguno? ¿Qué son todos jovencitos? No se me hagan los jovencitos. Bueno, a ver, vamos unos años más para acá. No unos años, para, Claudio. Una gama un poquito más acá, porque ustedes son todos vivos, son todos chetos. Entonces, en vez de valijita, ¿cuántos andaban con el estéreo en el bolsillito así? El frente, sí. ¿Tampoco? No, ve que ustedes son más vivos, son más vivos que yo, por eso sí la entienden. La primera vez que me afanaron el estéreo, me acuerdo que había puesto adentro un cassette de Marco Barriento. Me lamenté más por el cassette de Marco Barriento que por el estéreo que me habían robado. Y digo la primera porque fue más de una, así que, bueno. Y esa vez hasta una Biblia me llevaron. ¿Cómo te van a chorear una Biblia? ¿Qué sentido tiene que te roben una Biblia? No lo puedo entender. Y encima en la puerta de una iglesia me robaron el estéreo y la Biblia. No sé, sería apartado, se querría convencer, no sé qué le pasa. Que quiso robar la bendición, ahí está, debe ser eso. Bueno, sigo en Solano, vuelvo al auto, encuentro los vidrios bajos, pienso, ¿me robaron? No. ¿Qué
¿Qué pasó? Las puertas seguían trabadas, todo estaba en su lugar, todo estaba en orden perfectamente. El pastor se dejó los vidrios bajos porque seguramente hacía calor. Cosas que me suelen pasar, ahora ya no tanto, digo, pero muy frecuentemente. Lo último, me parece que fue el último de todos, en el que Nara todavía hasta el día de hoy me persigue. En cuanto me ve con la puerta del auto abierta, me reta, se pone loca, se enoja, me dice de todo, porque así fue cuando hace 3 años, cuando me robaron el auto, cuando me pegaron en la cabeza, me robaron el auto, me apuntaron, me culetearon, y estaba yo sentado dentro del auto con la puerta abierta, esperando que suban, papando moscas, distraído, y así fue como me robaron. Entonces, hasta el día de hoy, eso, me ven en esa posición, ¡la puerta! Empiezan así, a los gritos, porque ella estuvo presente ahí y vivió toda la experiencia, toda esa situación. Así es como es parte de nuestra vida, así es parte de la Biblia, así es parte de la visión del Evangelio, así las puertas tienen una razón de ser, son importantes, porque, les repito, fueron hechas para estar cerradas. Y en el estar cerradas cumplen una función. Cuando están abiertas no cumplen ninguna función, sino sencillamente el paso para que entre el aire. Pero así como estas puertas, como Jesús es la puerta de las ovejas, y como Jesús es el camino para llegar al cielo, es el puente que nos lleva, hay puertas que nos llevan a Dios, hay otras puertas que nos alejan de Dios. O hay puertas que nos distancian de Dios, no en forma directa, sino indirecta. No es que hagan algo para que yo no llegue, sino que abren ciertos lugares o ciertos caminos, acceso a algunas cosas. Nadie hablaba de los pensamientos, Gastón hablaba de los pensamientos también. Abren la posibilidad a otras cosas que vengan a entrar a tu vida y terminan alejando, terminan desviando del Señor. Por eso dije, tiempo de acomodarnos, de ordenamiento para prepararnos para lo que viene. En mi devocional de ayer, si usted lo leyó, que hablaba del robotito. ¿Alguno vio la película Cortocircuito? ¿Alguno se acuerda de esa película? Che, ¿están vivos? ¿Están acá? ¿O nos vamos? ¿Empezamos de nuevo? ¿Gaby quiere abrir la reunión de vuelta? Sí, no sé qué le pasa. Estamos así. En el nombre de Jesús no estemos más así. Sí, no, porque a veces las cosas, justamente esto mismo de lo que le quiero hablar precisamente, decía en el devocional de ayer, hablando del cuidado que tenemos que tener con aquellas cosas que nosotros recibimos, que Dios nos puso unos conectores, antenas, que son puertas a través de las cuales nosotros recibimos todo tipo de información, la información que nos conecta con el mundo alrededor y la información que nos conecta con todo aquello que nosotros querramos conectarnos. Son los 5 sentidos, el tacto, el gusto, el oído, el olfato, ¿y qué me falta? Tacto, gusto y la vista. Los 5 sentidos que nos conectan con lo que miramos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que palpamos, lo que probamos también, nos conectan con aquellas cosas. Pero que tenemos que cuidarnos porque eso forma nuestra vida. Decía ayer que eso es lo que forma nuestro criterio, que por esas conexiones, esas puertas abiertas, se forma nuestra manera de pensar, nuestra estructura de pensamiento, la ideología que profesamos, lo que somos, proviene de aquello que escuchamos. Esto se lo digo ahora doblemente, con doble intención, porque ustedes cada vez que escucha palabra de Dios, eso va formando algo en su interior. El problema que tenemos con eso es que si usted hace la comparación del tiempo que escuchamos palabra al tiempo que escuchamos cualquier otra cosa, siempre es mucho más tiempo que escuchamos cualquier otra cosa. Por eso es necesario enfocarnos en lo que edifica y desenfocarnos un poquito de lo que no edifica. Recibir y asimilar la palabra de Dios y no conectarnos con lo otro. Y ni qué decirte si tal vez sos de aquellos, no que van corriendo a revisar la puerta, pero sí de aquellos que vienen solamente una vez por semana, o peor todavía, cada 15 días o cada 3 semanas, porque esto, que aquello, que el otro, que lo demás allá. Entonces después tenés una situación problemática. No estoy diciendo ni Dios te castiga, no estoy diciendo te perdés la bendición, nada de eso, sino que lo que voy a decir es esto. Estás 2 semanas sin escuchar o recibir y todo el tiempo recibís palabras negativas, conceptos negativos, relatos, criterios, ideologías negativas, bombardean tu cabeza, afectan tu pensamiento, te cargan de cosas malas, te ponen problemas por delante, estás tan estresado, tan abombado de todo eso, que caes en un bajón. Desánimo, no quiero decir depresión, capaz que no, pero sí desánimo, preocupación, angustia, te hundís dentro de tus propios pozos. ¿Por qué? Por todo lo que estás escuchando, por lo que estás mirando, por lo que estás recibiendo, por lo que estás leyendo, por
aquello a lo que le prestás tu mente, que es, como dice Proverbios 4:23, la fuente de la vida. Sobre toda cosa guardada, cuiden más que cualquier cosa en el mundo, dice Proverbios 4:23, más que cualquier cosa en el mundo, cuiden su mente, porque la mente es la que forma todo lo demás. Lo que hagas en tu vida es el resultado de tus acciones, que son el resultado de tus decisiones, que son el resultado de tus pensamientos, que son el resultado de con qué alimentas tu mente. Así que según lo que leas, eso va a definir hacia dónde vas. Según a quién escuches, te va a decir hacia dónde vas. Según a qué le prestes atención, te va a decir qué vas a alcanzar. Porque si solamente es negativo o superficialidad, no vas a salir del pozo de mediocridad en el que el sistema del mundo nos quiere meter. Pero vos estás en una posición distinta, porque sos parte del grupo especial privilegiado que constantemente recibe palabra. Estás más preparado, estás más informado, estás más capacitado que el promedio de la población. Estás en un nivel superior, por eso a veces digo, algunos se lo toman mal como que estuviera hablando de algo soberbio, no pasa por ahí. A veces digo que somos una raza superior. Primero porque espiritualmente lo somos, porque tenemos el Espíritu de Dios, como dijo Nadia. ¿Sabés lo que es que Dios esté adentro tuyo? Y en segundo lugar, porque teniendo el Espíritu en nosotros, siendo de un Espíritu superior, también tenemos una información constante, superior, todo el tiempo, que te llena, que te informa, que te prepara. A veces nos pasa con la pastora, muchas veces nos pasa, en determinados contextos, que escuchamos, ya sea por televisión o tal vez en forma presencial, tal vez en alguna reunión, acto de algo, o si es por la tele, algún político, póngale, o fulanito de tal, o qué sé yo, y escuchamos a la gente hablando y nos miramos como diciendo, cualquiera de la iglesia está más capacitado que este nabo para decir, para presentar un tema o para hablar de algo. Cualquiera de nosotros tiene mejor condición para pararse a hablar. Cualquiera de nosotros tiene más soltura para hablar, no sé, en un acto de la escuela, por dar un ejemplo. Y sin embargo, a veces solamente miramos el problema o lo que nos falta, con qué alimentamos nuestra cabeza. Decía ayer, ya que estoy metido en esto, en el versículo que usé ayer, en el devocional de ayer, Proverbios 19:27, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Claramente, deja de escuchar aquello que te desvía. Y si vos estás escuchando algo, si estás mirando algo, si te estás informando con algo, si algo que está a tu alrededor y que está entrando a tu cabeza, vos empezás a sentir o darte cuenta que te lleva para otro lado, ¿para qué lo escuchás? Si lo que estás mirando en la tele, lo que estás leyendo en un libro, en una revista, o el reel que estás mirando en tu celular, en las redes que vos estés navegando, lo que fuere, si cargas negativamente tu corazón, o te predispone mal a algo, o te predispone bien para algo que no es de bendición, ¿para qué lo haces? Deja de escuchar las razones que te alejan, las enseñanzas que te alejan, que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Hasta el apóstol Pablo, se me hizo pis la copa, hasta el apóstol Pablo lo dice con un poquito más de elegancia, Efesios capítulo 6, versículo 14, me hizo acordar una prédica que escuché ayer, sí, no, se volcó, ¿qué pasa? Ayer escuché una prédica del doctor Leopoldo Sánchez. ¿Lo conoce al doctor Leopoldo Sánchez? Hablando de la armadura, ¿sabes? Ayer de casualidad. Entonces hoy cuando estaba con esto me acordé de vos. Después te la paso. 15 de enero de 2022. Mirá cómo pasa el tiempo. Estaba más joven, Estaba más joven. Dice, le quiero leer Efesios capítulo 6, verso 14. Manténganse firmes. Claves en la frente, así, no, o tatuado así. Manténgase firme. No, pero si lo tiene en la frente no lo ve. No, zanahoria así, cartel. Manténgase firmes.
¿De qué manera? Ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno, pensamientos negativos, enseñanzas perniciosas, acusaciones, mentiras. Repito, tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. 17, y agárrese de este, escuche este. Tomen el casco, bueno, si usted es de generación vieja, o sea, de los de que éramos de allá, tomad el yelmo de la salvación. Tomen el casco de la salvación. Imagínense al soldado que más se le ocurra de la época hasta tal vez, bueno, los de ahora son más facheros, pero los soldados alemanes de la Segunda Guerra Mundial que parecían que tenían una escupidera en la cabeza, esa cosa metida así con alas para atrás y alas para adelante, una cosa así bien metida que te guardaba, en ese caso de los disparos, de que le tiren algo en la antigüedad, de un flechazo. El casco de la salvación, o la salvación como casco. ¿Qué es la salvación como casco? Que tengas delante que el Señor te salvó. Si el Señor te salvó, te rescató y te cambió. Si Él te salvó, te rescató y te cambió, ya no sos lo que eras. Sos una nueva persona, no sos el que eras. Pues si no sos el que eras, todo lo que venga de antes no tiene nada que ver con vos. Entonces, cuando venga el pensamiento opuesto, negativo, dañino, la acusación mentirosa, cuando venga el espíritu de muerte a soplarte una palabra de abandono que te lleve a la depresión o la ansiedad y el suicidio, cuando te quiera decir o hacer creer que no valés, que no servís, que no importás, que a nadie le importás nada, cuando venga todo eso, si tenés puesto ese casco, o sea, si en tu cabeza está puesto el criterio, el principio de que el Señor te salvó, Él te dio una nueva vida, naciste de nuevo, ya no sos el que eras, estás lavado por su sangre y Él es el que intercede por vos, ninguna de todas las otras cosas que vengan no pueden impactar en tu vida. Pero a veces, recuerdo en la época en que conocimos al Señor, allá por los 90, en que el formato de iglesia distinta, las formas, las costumbres de la iglesia distinta, en que era prácticamente religioso el hecho de memorizar estos pasajes que yo le estoy leyendo, y te enseñaban que tenías que orar todos los días, todas las mañanas tenías que orar, recitando todo esto, que en realidad creo que no es así, no pasa por el recitar, sino entender y meterte en esa posición. Entonces te decían, tenés que vestirte de la armadura y hacer la oración, Señor, me visto, y ponías y repasabas cada una de estas piezas, más las 2 o 3 que me faltan que todavía no leí, y así entonces recién ahí podías salir a la calle tranquilo, para que no te pase nada. Aclaro y repito, no es una cuestión de repetir palabras. Hasta Jesús dijo, no usen vanas palabrerías. No alcanza con decir las cosas de memoria que otro te dijo que aprendas. No sirve para nada. Decimos que no rezamos, sino que oramos, y cuando te enseñaban a vestir la armadura, te estaban obligando a hacer un rezo evangélico. Lo mismo que el Padre Nuestro es un rezo evangélico, o en algún momento que se puso en moda la oración de Javes también era el rezo evangélico. No es así. Pasa por el entendimiento de quién soy, entonces moverme en esa posición. Pablo se refiere a eso como la protección de tu mente, la que te guarda de los ataques, de la acusación del enemigo. Y dice en el mismo versículo que la manera de contrarrestar, la única arma que tiene, la única pieza de esta armadura, que es un arma de ataque, es esta, la espada, que es la palabra. La única manera de contrarrestar el ataque que viene contra vos, que vos no lo dejás entrar, es meterle un espadazo de la palabra de Dios. Conociendo, moviéndote en la palabra, entendiendo la palabra, sabiendo lo que Dios dice de vos y para vos, pararte de mano a la mentira y decir, no, Dios dice otra cosa. Pararte de mano a la mentira que dice que nadie te quiere, que no vales nada, que sos una porquería, que sos una basura, que te has olvidado del mundo, que nadie da 2 mangos por vos. Enfrentarte a eso diciendo, no, el Señor murió por mí, pago el precio de su sangre, valgo el precio de la sangre de Jesús. ¿Qué está diciendo, hermano? No. Pero eso solamente lo puedes hacer cuando te parás y te amparás en la palabra de Dios. Casco de salvación, espada del Espíritu. ¿Se largó a llover ahora sí? Era hora que se decida. Estamos acá tranquilitos y cuando salgamos nos va a llover mal, en el nombre de Jesús. ¿No? Y si no nos quedamos, hacemos culto hasta mañana. No me digan amén, amén. No me mojen la oreja, porque
Una vez nos pasó, hace muchos años, que no podíamos salir de la iglesia de una tormenta. Era una situación distinta, estábamos enfrente y al pretender bajar hasta la escalera se había inundado. Entonces no podíamos salir, literalmente no podíamos salir de la iglesia. Pero eso no va a pasar hoy. Termino con esta parte. Tomen el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas. Me encanta porque arranca diciendo manténganse firmes. Y casi termina diciendo manténganse alertas. La importancia de estar despierto ante lo que pase alrededor, ante lo que quiera venir a tu cabeza, lo que quiera entrar en tu corazón. Para mantenerte firme es necesario que te mantengas alerta. Para ser entendido, para ser avisado, para reconocer los ataques, las mentiras, los engaños, lo que pase que esté alrededor tuyo, que quiera venir a herirte, a lastimarte, a perturbarte, a desviarte. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te quitan, te sacan, te corren de las palabras de sabiduría, o más o menos que en definitiva ese es el concepto. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Hay puertas que nos llevan a Dios. Hay puertas que nos alejan de Dios. Y hay un personaje en la Biblia, esto es lo que Dios me habló, básicamente, que todo su ministerio gira alrededor de las puertas. Me reía mientras escribía esto, me digo, qué loco pensar que no lo sabía en ese momento. Estuve muchos años divagando y dando vueltas alrededor de empezar a escribir un libro, hasta que en un momento determinado, y siempre lo voy a recordar gracias a Ailén, que fue la que me empujó, empecé a escribir, que fue cuando escribí Síntomas, los conflictos emocionales de Elías. Pero casi nadie sabía que muchos años antes yo había escrito algo, era un estudio, y lo tenía ahí guardado, estaba encima encarpetado, guardado por ahí tirado en algún rincón, y nunca más lo volví a usar. Y precisamente era de esto, sobre este tema del que el Señor puso en mi corazón, sobre las puertas y don Nehemías. Un hombre importante porque hace poquito lo leímos, hablamos mucho acerca de él, siempre hay unas palabras importantes y de aliento, siempre en algún mensaje tal vez salga o lo mencionamos, pero en el ministerio de Nehemías todo gira alrededor de las puertas. Desde que comienza hasta casi que termina, por supuesto en el medio durante su ministerio, las puertas están ahí presentes. El capítulo 3 habla todo el tiempo, está hablando de puerta, 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 puerta. Capítulo 1, en capítulo 2 las menciona, las identifica, se enfoca en ellas. Capítulo 6 dice algo que es lo que Dios me habló y gracias lo voy a decir, que es la clave de un montón de situaciones que lo llevaron a él a vivir estresado, preocupado, solo que su actitud y su postura lo mantuvo en el lugar que tenía que estar. Capítulo 1, Nehemías 1-2, para empezar ahí a desarrollarlo un poquito esto. Llegó Hananí, uno de los hermanos, dice, junto con algunos hombres de Judá. Entonces pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia, están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Lo pongo en contexto un cachito. Nehemías estaba en un lugar que era una tierra de esclavitud. Servía al rey, pero él era esclavo junto con todo el pueblo, porque toda la nación de Israel, los dos reinos de Israel habían sido llevados en cautiverio, habían sido conquistados y llevados como esclavos, porque toda la nación se alejó del Señor. Entonces, con diferencia de casi 100 años entre un grupo y otro grupo, toda la nación fue llevada cautiva a Siria y a Babilonia. Por lo tanto, al ser conquistada Jerusalén, un reino que entra en conquista, destruyó la ciudad, quemó el templo, quemó todos los palacios, rompió las murallas. Esos desastres, lo que hace en cualquier película que usted vea cuando entra un ejército invasor y se adueña del lugar donde está. Y solamente dejaron algunos ahí, un grupo de gente trabajando como para que no vayan otros a adueñarse de ese lugar, como si dejaran un sereno en esa tierra. Así es como lo encontramos a Nehemías. Él pregunta por lo que había sido su familia, pregunta por los que todavía estaban en Jerusalén y se entera esa novedad. Están las murallas destruidas y sus puertas consumidas por el fuego. Ahí es donde encuentra, de golpe el corazón le dio un vuelco, recibe un llamado de parte del Señor, algo tenía que hacer.
No tiene que ver con la capacidad, no tiene que ver con la preparación, no tiene que ver con el conocimiento, no tiene que ver con lo profesional, nada. Él era un esclavo, punto, nada, no era más que eso. Trabajaba de mozo del rey, le servía el vino al rey, estaba probado si no estaba envenenado, eso es lo que hacía, nada. No tenía conocimiento, no era arquitecto, no era ingeniero, no era político, no era líder, no era nada. Y después terminó haciendo de arquitecto y gobernador, todas las cosas. Porque cuando Dios te quiere usar para algo, no importa cuál sea tu capacitación, Él te capacita. Decirle a Dios no tengo condiciones para, es decirle a Dios que Dios se equivoca. Decirle a Dios no, Señor, que yo no sé hacer tal cosa, es decirle a Dios que Dios es tonto. Si Dios te llama para algo, si Dios quiere que cambies tu historia, si Dios quiere que hables a tu familia, si Dios quiere que muestres un ejemplo en tu vida a los demás, no importa que los demás sean médicos, abogados, ingenieros y vos apenas tengas el primario, no importa. Porque Dios seguramente, amén al que dijo amén. Dios seguramente, no se me ofenda a nadie por esto porque me lo tomo yo en primer lugar, Dios seguramente te eligió en algún momento precisamente por tu falta de preparación. Porque el apóstol Pablo dice, esta a la que no le duela, eligió a lo vil y menospreciado para avergonzar a lo sabio y entendido. O sea, que el vil y menospreciado, pibe, vos no valen 2 mangos. De golpe agarra el micrófono, dice 2 cosas y el ingeniero se cae y el arquitecto se pone a llorar. Así es como obra Dios por medio nuestro. Así que nunca digas, no tengo, como dijo Jeremías, le dijo Dios a Jeremías, no digas que soy niño, no. Si Dios te quiere usar, Dios te capacitó. Si Dios te llamó, es porque ya te capacitó. Si Él te está diciendo que hagas algo, ya te dio las herramientas. El solo hecho de que Dios te llame significa que estás capacitado para hacerlo. Basta decir no. El solo hecho de que Dios te llame significa que estás capacitado para hacerlo. Así que Nehemías tenía un trabajo por hacer. Su trabajo era restaurar las murallas, reparar las puertas. Levantar todo lo que habían derribado, volver a colocar, a poner las puertas en su lugar. Cuando hablamos de él, cuando nosotros recordamos a Nehemías o al resto de los restauradores, fueron 4 personas, son 4 libros de la Biblia que hablan de la restauración: Zacarías, Ageo, Nehemías y Esdras. Entre los 4 nosotros vemos, no importa que lo sepa o no, se lo digo, todo lo que es el proceso de restauración de la ciudad destruida. Zacarías y Ageo se encargaron de restaurar el templo que lo habían destruido completamente. Esdras hizo la restauración espiritual. Tomó la palabra, les volvió a enseñar la palabra a los que ni enterados estaban de cómo eran las cosas que Dios quería. Nehemías se encargó de la parte, primeramente de la parte de las murallas y después de la parte organizativa, cuando fue el gobernador y empezó a armar el trabajo administrativo de todo el resto de la gente en la ciudad. Entre los 4 hicieron todo eso. Pero si nosotros pensamos en Nehemías, uno piensa en restaurador de murallas, levantó las murallas, edificó las murallas. Vinieron los enemigos, si usted lo leyó, si lo conoce, va a recordar el nombre de los 3 fulanos, Sanbalat, Tobías y Gesem. Se levantaron cuando él estaba edificando las murallas, vinieron a atacarlo por las murallas. Quisieron detener la obra. ¿Qué obra? La restauración de las murallas. Todo el tiempo pensamos en las murallas. Nehemías también pensó en las murallas, pero se olvidó que su llamado era a restaurar las murallas y a colocar las puertas. Porque si vos levantás la pared, arreglás todo y no pones puertas, te entra igual. Te entra el perro escapando de la lluvia, te entra el chorro que no sabe dónde meterse o que está buscando, te entra la persona que vos no querés recibir. Las puertas abiertas son una invitación a violar tu intimidad, a depositar en tu casa aquellas cosas que vos no querés recibir o a llevarse de tu casa aquellas cosas que vos tomás como tuyas. Hablaba ayer con alguien y le decía, en esta misma línea, me decía, tengo un problema, tengo una situación, me entero de cosas que yo no me quiero enterar. Pero es muy fácil que pase eso. Ese es mi auto. Es muy fácil que pase eso. Sencillamente, evitar eso, sencillamente lo que tenés que hacer es no te escucho. Tengo oreja de pescado, no le hagas caso. Te podría dar otro ejemplo que me gusta más, pero no sé, ¿se lo digo el otro ejemplo más fuerte o no? A ver, ustedes que son muy cristalitos. ¿Doy ejemplo fuerte o me quedo con las orejitas de pescado? Ejemplo fuerte, orejita de pescado. Ejemplo fuerte, orejita de pescado. Si te sirven una torta de caca, ¿la comes? ¿Viste qué fácil? Así de fácil. Te le traen, ¿vio la película esa de la negra que le hizo una torta de caca ¿vio que? Sí, que es una genia la negra esa.
Te pone la torta de caca en tu casa, adornadita con cerecitas, con cremita, con duraznito. Ahí tiene una caquita que sobresale, no importa. La acomoda todo bien prolijita. Y te dice, come caca. Y vos decís, está re linda. ¿La vas a comer? Entonces cuando te vayan a llevar caca, no la comas. Cuando te depositen caca, no lo permitas. Cuando te lleven el tacho de basura a tu casa, no los dejes. Cuando te quieran volcar el tacho de basura, eso es de mi infancia. Cuando te vayan a llevar la bolsa de basura, no permitas que te la vacíen arriba de tu mesa. ¿Lo dejarías que te vacíen la basura arriba de tu mesa? ¿Sí o no? ¿Están acá? Todavía no están acá. Lo voy a llevar que se mojen un poquito a ver si... Y si no dejarías que te dejen la caca o la basura arriba de tu mesa, ¿por qué escuchas las cosas que te vienen a contar solamente para sacarse el problema y dejarte el problema a vos? ¿Por qué escuchas lo que te vienen a hablar de otro sencillamente para ensuciar al otro porque le conviene y porque quieren hacer puntos con vos? ¿Por qué escuchas aquellas cosas que cargan tu cabeza y como suele pasar, me pasa a mí también, de golpe cambia tu visión respecto de alguna persona? Cuando viene gente nueva a la iglesia, si es su caso, seguramente lo habremos conversado en alguna ocasión. Si se fue a una iglesia con algún problema, puede pasar. La iglesia echa a la gente a la iglesia. Los pastores metemos la pata, nos equivocamos. Algunos a sabiendas, con maldad o malicia, buscando el beneficio propio. Otros de puros nabos ignorantes. Metemos la pata, nos equivocamos. Entonces, cuando recibo a alguien en esa condición, siempre digo, no me digas de dónde venís. No me interesa porque no cambia nada el hecho de que me diga, congregaba en la iglesia de tal. No me cambia nada. Estoy hablando de vos, te vamos a ministrar a vos, te vamos a restaurar a vos. Vos vas a salir adelante y Dios te va a usar a vos. Porque si de golpe, a veces me entero, resulta que fulanito de tal, y lo conozco y capaz que es amigo, me carga con una información negativa que no necesito saber y hace que la próxima vez lo mire de otra forma. Y no es necesario. Entonces no permitas que vayan a llevarte basura o te depositen en tu mesa lo que no tenés que aceptar. Es necesario cuidar tu mente, es necesario el casco de la salvación, es necesario tener las puertas cerradas. El trabajo de Nehemías era restaurar las murallas y las puertas, pero don Nehemías, el Nemi, se olvidó un poquito de las puertas y se enfocó en la muralla. Capítulo 2, versículo 13. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Estaba en perfecta información, en conocimiento de lo que pasaba. Versículo 17. Ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Sabía lo que pasaba, estaba al tanto, las revisó, las inspeccionó, vio lo que pasaba y dice, vamos, anímense, reconstruyamos la muralla. Y se olvidó de las puertas. O no le dio bolilla a las puertas. O pensaba que era más importante ver las paredes levantadas. Empezás a andar en el Señor, empezás a caminar con Cristo, salís de una situación, la que sea, problemas personales, angustia, un conflicto en tu casa, alguna adicción, qué sé yo, lo que fuera. Si estás por primera vez esta noche, te digo, a pesar de la lluvia, vas a llegar a tu casa con paz. Vas a dormir en paz y te vas a levantar como si tuvieras 10 años menos. Y no vas a saber... Con esta gente no se puede. Uno quiere ser serio, quiere ser profundo. Y no, lo profundo que tratan es la profundidad de las arrugas nomás, nada. Bueno, no vas a saber cómo, ni por qué, ni de dónde, sencillamente que la palabra está haciendo algo en tu interior, en tu corazón. Entonces, llegaste, empezás, te sentís mejor, estás un poquito más relajado, estás más tranquilo, las cosas empiezan a cambiar, tu cabeza está despejada, los caminos, tal vez, me dijo alguien hace unos días, los caminos se me empezaron a ordenar, las cosas que no salían empezaron a salir, las cosas que estaban trabadas se destrabaron, las cosas empezaron a ir bien. Entonces dijiste, arrepiola. Ya está, y te quedaste ahí. O como puede pasar cuando tomás un antibiótico por automedicado, te tomaste 2, no te tomás más. Ya está, listo. A la semana estás peor de lo que estabas antes. La dejaste ahí. Te confiaste en levantar la muralla, te descuidaste en dejar las puertas abiertas. Te confiaste en edificar el aspecto a la vista, el aspecto exterior a la vista de los demás, y te descuidaste o ignoraste o no quisiste asegurarte de que las puertas estuvieran cerradas.
Tal vez ignorancia, tal vez confianza, tal vez exceso de fe. No, Dios me cuida. Si Dios me cuida, entonces Dios va a cuidar que no pase nada. Sí, si te olvidaste la puerta abierta como me pasó a mí, pero si de nabo te quedas sentado en el auto, la puerta abierta, Dios no te va a cuidar por nabo. Y te van a dar 13 puntos en la cabeza de los 2 culatazos que me metieron. Sí, Dios te cuida. No puedo poner alarma en el auto, porque si pongo alarma en el auto significa que no creo en Dios y falta de fe. No, burro, no. Me dijo una vez, Señor, en el nombre de Jesús, guarda los corazones. Me dijo una vez, no, pastor, yo no voy a estudiar canto, porque Dios me dio el don. Pero fulanita, desafinás, Dios me dio el don y me dijo que yo iba a cantar. Y si yo voy a estudiar canto, significa que yo no creo en Dios y estoy ofendiendo a Dios. Fulanita, es la última advertencia. No, pastor, fulanita, no cantas más. Tenés que hacer las cosas que tengas que hacer para poder atender lo que tenés que hacer, porque Dios te manda a hacer algo, entonces tenés que prepararte para aquello que tenés que hacer. Con la edificación de las murallas también coloca las puertas, porque las puertas abiertas son invitación a que te dejen lo que no querés recibir o a que se lleven aquellas cosas que consideras que son tuyas. Comienza la oposición. En cuanto el man da la orden de empezar a restaurar las murallas, se armó el bondi. Los que vivían ahí, los que eran de otro pueblo, se empezaron a poner nerviosos. Cada vez que vos querés salir de tu mediocridad, aparece uno que te quiere sentar de vuelta. Dice el dicho, cada clavo que se asoma parece un martillo que lo acomoda. Cada vez que vos querés cambiar tu forma de vida, aparece uno que te dice, no, si así como estás bien. Cada vez que querés dejar desde consumir algún vicio hasta empezar a enfocarte en prosperar, en trabajar, en dejar de gastar en coca, asado y birra y empezar a guardar para comprar 100 ladrillos. Cada vez que haces eso, aparece uno, disfrutar la vida, ¿para qué? Si igual no vas a poder hacer nada. Esas lindas, ¿viste esos amigos que son los amigos de Job? No vas a poder. La vida es una sola, hay que vivirla, pero ¿para qué? Y después cuando vos empezaste a crecer un poquito más, son los que vienen a pedirte o se ponen debajo de tu cobertura, de tu brazo para cuidarse. Cada vez que vos te quieres levantar, aparece una oposición que te quiere mantener en el lugar que estabas. Él dio la orden, vamos a reconstruir, y empezó el lío. Capítulo 2, versículo 19, cuando lo supieron Sanbalat, Tobías y Gesem, se burlaron de nosotros, nos preguntaron de manera despectiva, ¿qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse? Capítulo 4, verso 1, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria, dijo, ¿qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías, el amonita que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Acusación, señalación, menosprecio, humillación, desprecio, cada vez que vos querés levantar tu cabeza. Versículo 7, pero cuando Sanbalat, Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. 4:11, nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos, así haremos que la obra se suspenda. Todo un trabajo, toda una conspiración, solamente cuando decidió, vamos a cambiar esta situación. Y eso provocó desánimo. Porque cuando vos no tenés puesto el casco de la salvación, cuando no estás con el foco correcto, en la mirada, en la posición correcta, los dardos de fuego te llegan. Cuando no tenés en tus manos y sobre todo tu cuerpo el escudo de la fe, los dardos de fuego del maligno impactan. Cuando no estás resguardado y calzado, ceñido con el cinturón de la verdad y la coraza de justicia, lo que el diablo quiere hacer con tu vida llega por algún lugar, te va a entrar. Si vos no estás si no estás alerta para mantenerte firme, por algún lugar te va a entrar. Entonces impactó en el pueblo. Versículo 10, por su parte la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir esta muralla. Verso 12, algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían hasta 10 veces y nos advertían, los van a atacar por todos lados.
Me volvían loco en pandemia. No, más de 10 personas, no hagas eso, no, ¿cómo vas a hacer así? No, hay que sujetarse a la ley, no, hay que respetar las normas, no hay que poder juntarse, no, hay que ponerse a distancia. Me volvía loco. Lo mismo también que decían, esto vino para quedarse, la gente nunca más se va a abrazar, nunca más se va a juntar. ¿Usted dejó de abrazarse, de juntarse con alguien? Dejemos la pandemia, que bastantes situaciones. Aunque tengo uno acá que ama la pandemia, no sé si, bueno, sigamos en esta parte específica. Cada vez que vos te levantás, alguno te quiere acomodar. Eso empieza a impactar en el resto, empieza a sembrarse el desánimo. Ese desánimo quiere entrar de tal manera que te quiere hacer parar. Menos mal que en Nehemías estaba él bien parado en su posición. Nosotros, así como cuando pensamos de Nehemías, pensamos en las murallas y nos olvidamos de las puertas, pensamos en las murallas, al mismo tiempo nos quedamos con las palabras de aliento. Es un libro que tiene unas cosas recopadas, que a veces las usamos fuera de contexto porque siempre tiene una palabra justa. Es un libro que habla de firmeza, habla de determinación, habla de resiliencia, habla de autoridad, habla de carácter, habla de liderazgo, está recopado. Es un libro que te acomoda, te ayuda, te levanta. Entonces te quedas con esas palabras. Por ejemplo, 4:14, luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y hogares. Capítulo 6, verso 3, envié unos mensajeros a decirles, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. O capítulo 6, verso 11, uno de los que más me gusta, yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo, un hombre como yo, no corren a esconderse, no me esconderé. Sabía quién era, tenía su identidad, se mantuvo firme en esa y pudo a través de eso dar palabras de aliento al pueblo para que el pueblo entonces se mantuviera edificando, trabajando y no decayera el ánimo más de lo que había decaído. Gracias a esas palabras de ánimo pudo levantar al pueblo para que retomaran la tarea de reconstrucción. Pero al margen de las palabras de ánimo, que lo recordamos en forma positiva a Nehemías, me hace acordar lo que estábamos en la iglesia de enfrente cuando se empañaban todos los vidrios. Mira, al margen de eso, la responsabilidad también estuvo el mismo Nehemías. Porque el capítulo 6, versículo 1, dice que ya estaba la obra terminada. Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y se habían cerrado las brechas, ya estaba la obra terminada, se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y se habían cerrado las brechas, las grietas, las rajaduras, las partes rotas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces se enteraron que estaba la muralla levantada, que las brechas estaban corregidas, estaban arregladas, pero también se enteraron que no estaban las puertas en su lugar. Y cuando no están las puertas en su lugar, acusación, humillación, menosprecio, oprobio, ataque. Cuando no están las puertas en su lugar, bombardeo. Cuando están las puertas en su lugar, dardos de fuego. Cuando no están las puertas en su lugar, constantemente ataque. Si el tipo se hubiera ocupado en levantar las murallas y en poner las puertas en su lugar, tal vez, no puedo hablar de lo que no pasó porque no lo sé, pero tal vez Sanbalat, Tobías, Gesem y el otro siervo, que no me acuerdo el nombre, ni se hubieran acercado, porque no tenían por dónde ni de qué manera entrar. No alcanza con restaurar si no vas a cerrar las puertas. No alcanza con hacer un trabajo de equipo, un trabajo duro, si no vas a cuidar que todo esté bien resguardado. No alcanza con que dejes tu vieja forma de vivir, no alcanza con que salgas del lugar donde estabas, si no vas a evitar volver atrás. No alcanza con que hayas dejado una adicción o un vicio, si no te vas a mantener firme en esa posición, en ese cambio. No alcanza con que hayas dejado de hacer o de decir o moverte de tal manera, si en un momento X te vas a relajar tanto, así, no, ya estoy piola, ya estoy joya, ya estoy bien. Y entonces tranquilo, dejas todo abierto para que entre aire, porque dice la Biblia, yo no sé si usted lo conoce, capaz que sí lo conoce, pero dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Te agrega el versículo 13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, o sea, las tentaciones las vas a recibir.
Los ataques pueden llegar a venir a vos. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Pero vas a estar capacitado para frenarlo y no te va a impactar. Si tenías las puertas puestas en su lugar. Si tenías el escudo de la fe sobre todo tu cuerpo. Si tenías el casco de la salvación insertado como palangana en tu cabeza. Si tenías la espada del Espíritu lista para cortar. Me encantan las películas así, onda medio medievales. Cómo usan esas espadas que dicen que pesaban como 10, 20 kilos, una cosa así. Los brazos que tienen los tipos, es impresionante. Pero me gusta no cuando hacen así, no dice nada. O cuando al formato vikingo se la clavaban acá y atravesaban el corazón, eso es muy sangriento. Pero eso no. Me gusta cuando de golpe hacen así, hacen onda navaja con una espada de 20 kilos y te lo parten al medio al chabón. Y el otro día vi una... Si le dije la de torta de caca, esta no le va a hacer nada. El otro día vi una película que entra el soldado caminando así y mientras caminaba se le caían los intestinos. O sea, la torta de caca está todo bien, pero el intestino no. Bien que si le pongo una parrilla de chinchurines se le entra sin miedo, ¿no? Le iban cayendo porque, así. Y si no, más copado todavía. En vez de ahí abajo, arriba. Y la cabeza, ¡poc!, le cae. La espada del Espíritu, siempre lista para cortar el avance, el ataque del enemigo. El que te viene a decir, te va a ir mal, dígale justo que te va a ir bien, Gil. ¿No dice así? No, Gil no dice, pero... Es qué actitud tenés delante de la palabra y qué actitud tenés delante de los dardos de fuego. ¿Cómo te parás delante de lo que Dios te dice? Bueno, esto lo hablamos la semana pasada. O cómo te parás delante de lo que el enemigo te dice. ¿Cómo te parás ante las ideologías, las acusaciones, las mentiras? ¿Y cómo te parás ante lo que tenés que creer? Por eso, sobre todo, el escudo de la fe. Sobre todas las cosas, sabiendo que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer y que lo que Él prometió, eso se va a cumplir. ¿Termino o empiezo? ¿Qué es? ¿Termino o empiezo? Ahora voy a predicar, digo, en este momento. ¿Qué cosas pueden ser puertas abiertas? No sé. ¿La del soldado con los intestinos fuera? Vos sabés que ese punto es para el siguiente rey de Conquistando la Promesa, las heridas. Sí, las heridas. Cuando te aferrás a una herida, a un conflicto emocional, un problema emocional, cuando te aferrás a esa situación, cuando te quedás con esa situación, cuando ni resolvés el perdón o la culpa si tuviste algo que ver, y tampoco resolvés el salir de esa situación. Cuando te quedás como Elías ahí llorando en medio del problema, llorando por la leche derramada y no salís de esa situación. Eso es una puerta abierta a la culpa, a la depresión, a la angustia, a la muerte. O tal vez cuando sencillamente, como dije recién, saliste de una forma de vida X determinada que no te iba bien. La Biblia dice, si no me equivoco, está en Apocalipsis, y capaz me estoy equivocando, el que roba no robe más. O sea, cambio. La vida es sencilla, es fácil. No te da tantas vueltas, no te pone 25 artículos. Dice, robaba, no robe más. Listo. Así te podría decir, el que toma no tome más, el que era adicto a no lo sea más. Entonces es sencillo, con el Espíritu de Dios es re sencillo salir de esa posición, cambiar eso. Lo que no es sencillo es permanecer, porque en cuanto saliste, te acomodaste, ya está, mirá, puedo respirar. Anoche, les cuento, porque si no, la pastora quiere que yo diga esto, quiere que yo me autocondene en Conquistando la Promesa, y no hay ningún rey que diga eso. Ya revisé hoy. Anoche, la reunión de mujeres, llenaron todo de flores, mariposas, una cosa tremenda. Y había torta de ricota. Yo no sé quién fue el engendro de Satanás que trajo esa torta de ricota. Estaba alucinante. Buenísima, riquísima. Encima no tenía jalea, que siempre te queda nada. Era, ¿no, amor? Riquísima. Yo no sé cuántos de ustedes saben que yo soy fanático de la torta de ricota. Primero que ya no lo digo más. ¿Por qué no lo digo más? Porque hace años que ya no como torta de ricota para cuidarme, no la línea ya no tengo. Mi línea es un círculo, no, ninguna línea. Para cuidarme mi hígado, que está bastante maltrecho. Entonces no como ricota. Pero me llevaron torta ricota. Y yo la miré así.
no la comí. Cuando nos estamos yendo para casa, le digo a la pastora, más lleva esto, ¿eh? Sí, amor, dijo la pastora. Entonces estábamos mirando la tele, un ratito ahí, tecito va, tecito viene, pedacito de ricota, otro pedacito de ricota, otro pedacito de ricota. Cuando nos vamos a acostar, no podía meterme en la cama del dolor que tenía, la inflamación que tenía en mi hígado. Por culpa mía, pero yo haciéndome a culpa, yo sabía que esto me iba a pasar esta vez. Y esta mañana ya me estaba preparando, sinceramente me estaba preparando anoche para esta mañana levantarme para atrás. No, Dios ha sido bueno, me levanté bien, si no normalmente me hubiera levantado mal ya descompuesto, con ataque al hígado, con dolor de cabeza. Nada, me levanté lo más bien, gloria a Dios. Si dejaste de comer ricota, ¿para qué miércoles comer ricota nuevo? Si cerraste la puerta del Faso, ¿para qué le entras al Faso otra vez? Si cerraste la fuerza del Fernandito de la birra, ¿para qué le entras de nuevo? Si la cortaste con la copita de vino, ¿para qué le vas a una dama Juana? Si dejaste de hacer, ¿para qué mirás otra vez? Si hay algo que te hace mal, ¿para qué pispeas a ver cómo anda? No, yo solamente quiero ver si sigue estando ahí. ¿Para qué? Si el que se fue o la que se fue, ya se fue, ¿para qué los pegas en las redes? No, papá no fue. Nunca más, a propósito parece que fue. Ese pone orden ahí porque, a propósito. Como dije el otro día, lo conté también en un devocional. Yo amaba ese Taunus, ustedes no saben cómo amaba ese Taunus. Hermoso, modelo 77, línea clásica, faros redonditos, amarillo. El color era feo, pero tenía el torpedo de madera, alfombras originales, los zócalos originales, todo con el logo de Ford por todos lados, el volante de madera, la palanca de cambios con la bocha de madera, todo lustrado. Usted lo ponía en marcha, me acuerdo que a mi hijo mayor se le caía la baba cuando yo ponía en marcha ese auto. Usted le daba, estaba unos 77... No recuerdo si era 3.0 o 3.6, o sea que hoy sería imposible mantener una cosa así, te come vivo, una cosa esa. Pero usted lo ponía en marcha y hacía... Y Gastón se quedaba... así hacía. ¡Tremendo! Un día chocamos, contra un colectivo choqué con ese. De ese tengo 5 o 6 puntos por acá, más acá, abajo, ya hace muchos años. Y quedó hecho torta el pobre. Se rompió toda la trompa, bueno, como era un modelo, la línea quedó entera, el motor no le pasó nada porque no se arrugó, pero se rompió toda la trompa, se levantó el capó, se reventó el radiador, se troció la dirección, no sé, un montón de cosas más, se complicó el equipo gas, nunca más anduvo bien, nada, no tenía seguro, eran las épocas en las que no tenía seguro, entonces en un momento determinado ya no tenía salida y se lo vendió un amigo que era mecánico. Y digo, quédate, más que vendérselo, se lo regalé. 2 mangos. Quédatelo, si lo podés arreglar. Y el desgraciado lo arregló. ¿Para qué lo arregló? Lo arregló, lo puso a punto, lo enderezó, llevó a chapista, arregló la línea, la dirección, le cambió el radiador, le cambió el capó, bla, 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 bla. Y un día se me aparece en casa con el auto. 10 puntos estaba. Lo quiero de nuevo, le dije yo. Bueno, y me vendió el auto que yo había casi regalado. ¿Sabe cómo terminó la historia? Se lo terminé regalando a otro, pero ahí sí regalando literal. Nunca anduvo bien, nunca el equipo gas funcionó bien, me dejaba en todos lados o de golpe no arrancaba. Me acuerdo el día que nacieron Ailén y Nahara, ese día arrancó. Por eso me acuerdo, arrancó. O sea, Dios se apiadó de ella, tenía que ir a buscar las Avellanedas, ese día el auto arrancó. Cuando llegamos a casa nunca arrancó. Entonces,
Ellas ni saben, no están acá, ¿no? Ni saben esa historia. Lo regalé a otro. Se lo regalé. Si ya la habías terminado, cerrado esa puerta, ¿para qué abrís la puerta otra vez? ¿Cómo haces para cerrar las puertas? Te podría dar una lista de cosas que tengo anotadas y ya está ahí, pero ¿cómo haces para resolver la puerta de la adicción, la puerta de la tentación, la puerta del error? ¿Cómo haces? Buscaste escapatorias. Si eso te hace mal, hacete un camino alternativo. Si pasar por tal lugar te trae mal recuerdo, anda por otro lado. Si ver a tal persona te lastima el corazón, no la mires más. Si mirar que ahora está en pareja otra vez te duele, bloquealo, eliminalo, borra todo. Si te llega un mensaje que no va, inapropiado, pernicioso, negativo, tentador, cambia el número. Cambia tu celular. Cambia el número. O sea, vestite con toda la armadura, ceñite con el cinto de la verdad, ponete el casco de la salvación, cubrí todo tu cuerpo con el escudo de la fe y agarrá la palabra. Y cortá y echá fuera todo aquello que se quiera levantar contra tuyo. Si hay puertas abiertas en tu vida, si hay situaciones que te quieren hacer volver atrás, si hay puertas que te muestran algunas cosas del pasado y las estás mirando, capaz que con un poquito de deseo o melancolía o un poquito de añoranza o capaz simplemente cómo era antes, ¿no? Ese tiempo que cierres todo para no volver atrás. Si algo te está llamando, si sentís que algo te empieza a impactar en el corazón, si te está agarrando ganas de algo que ya no te estaba agarrando, reforzá tu relación con Dios. Es el mejor termómetro que te dice que no estás orando lo que tenés que orar o nada. Si de golpe tenés ganas de volver a hacer lo que no hacías, volver a mirar lo que no mirabas, entrar al lugar donde no estabas, relacionarte con quien ya no estabas, eso indica que te corriste. Y Dios sale como buscando a Adán. ¿Dónde estás? Y Adán estaba escondido atrás de la parra, charlando con Eva. Ponete en el lugar que tenés que estar. Volvé a la presencia del Señor. Si hay algo que te está sacando, si hay algo que te está alejando, te está distrayendo, elimina las distracciones y cerrá las puertas que te van a llevar a la condenación.